Buen día con todas y todas. Me presento ante ustedes. Soy Flora Parcana Bravo, especialista legal de la Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Hoy, en primer término, quiero agradecer la invitación que me ha realizado la Escuela del Ministerio Público a esta sesión en la que compartiré algunas estrategias de aplicación del lenguaje inclusivo, resaltando la importancia en su uso y el valioso aporte que tiene para promover conductas igualitarias y respetuosas entre los géneros, pero sobre todo para entender cómo desde su aplicación se busca promover desde el Estado, a través de sus entidades públicas, tratos respetuosos e igualitarios, promoviendo condiciones de vida para todas las personas, principalmente para las mujeres en su diversidad. Asimismo, y en segundo término, quiero agradecer a ustedes por su valioso tiempo e interés para conocer de esta forma nueva de comunicación que nos obliga a generar tratos que conlleven a condiciones de igualdad. En ese sentido, reitero mi agradecimiento a nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y de la Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género. Bueno, antes de iniciar mi presentación, quiero señalar los puntos sobre los cuales he estructurado la misma. Así hablaré sobre la importancia del lenguaje y sus manifestaciones, el lenguaje inclusivo y sus estrategias de aplicación, algunos ejemplos prácticos que he tomado de información elaborada por el mismo Ministerio Público. El punto 4 sería algunos aspectos a saber para una adecuada aplicación del lenguaje inclusivo. Y finalmente concluiríamos esta presentación con argumentos frente a las críticas de su aplicación. Como siguiente lámina, y refiriéndonos a la importancia del lenguaje, hablaremos sobre el androcentrismo en el lenguaje y el sexismo en el lenguaje. Ya para abordar este aspecto, nosotras y nosotros, a saber, utilizamos el lenguaje todos los días y a cada momento. Sin embargo, poco reflexionamos acerca de las formas y el contenido del mensaje que nosotros llevamos con este lenguaje. Los sesgos que podemos trasladar en nuestras conversaciones, y si bien es cierto, el lenguaje lo podemos usar para perpetuar creencias que invisibilizan o subordinan a las mujeres, también refuerzan y validan prácticas positivas en el mejor comportamiento de los individuos, valga señalar hombres y mujeres en su diversidad. Es decir, cuando nosotros hacemos uso del lenguaje, podemos expresar a través de las palabras y sus pensamientos lo que creemos del mundo y de las personas. También podemos reforzar actitudes que discriminan y estereotipan, sobre todo a las mujeres. O podemos promover situaciones de igualdad o no, de inferioridad entre los géneros, ¿no? Situaciones en que establecemos esa superioridad sobre ideas y creencias sociales arraigadas por muchos años. Pero también ciertamente y de una manera positiva podemos generar cambios de actitudes positivas de respeto de un género al otro, valorando sobre todo su participación en esta construcción social. Cuando hablamos del lenguaje propiamente dicho, tenemos que decir que si bien es cierto, el lenguaje en sí no es discriminatorio, el problema está en la forma en cómo empleamos y hacemos uso de este, muchas veces ocultando, despreciando y olvidando a la otra parte de la población de nuestra sociedad, que son las mujeres. Prácticas que no es ajena en la administración pública, y una de las formas más claras y perceptibles de la discriminación es el uso exclusivo de las expresiones androcéntricas, que presuponen las experiencias de los hombres, y me refiero al individuo del sexo masculino como la experiencia de la humanidad, como un todo, colocándolos como superior a las experiencias de las mujeres y supeditándolas sobre su actuar.
Nombres como trabajadores, funcionarios, los ciudadanos, son algunos de estos términos que se cree incluyen tanto a hombres como a mujeres. No obstante, esto no es real, porque muchas veces al utilizar estos términos desde un genérico masculino, lo que hacen es invisibilizar a las mujeres y relegarlas de situaciones o condiciones que van a mejorar su desarrollo de vida. Por su parte, el sexismo es la discriminación de un género hacia otro por considerarlo inferior, en caso de las mujeres, inferior respecto a los hombres. Y esta es una práctica que impide sobre todo a las mujeres el goce y ejercicio de todos sus derechos, limitándole en muchos aspectos al acceso a oportunidades, pues están estereotipadas desde una construcción social en que las considera como un grupo de menor jerarquía. ¿Qué generan estas formas de lenguaje? ¿No? Que las mujeres sean excluidas y todo lo relacionado a lo femenino. Que se establezcan estas jerarquías y que invisibilicen al género femenino. Pero además trae como consecuencia la discriminación. Por ejemplo, cuando hablamos de la señora Paula López de Ricaldi, el de ya implica por sí una condición de pertenencia de ella, esposa, hacia él, el esposo. Pero es una práctica que solo se da en perjuicio de las mujeres, porque socialmente esto no se aplica para los hombres. Empezaremos, para ya hablar propiamente del lenguaje inclusivo, a hablar sobre qué implica esta forma de comunicación. Cuando hablamos del lenguaje inclusivo, hablamos de aquel instrumento de política a través del cual se busca, en igualdad de condiciones, visibilizar la presencia de hombres y mujeres en su diversidad. El lenguaje inclusivo, el que se promueve desde el gobierno, es aquel que busca hacer presente a hombres y mujeres en igualdad de condiciones bajo un trato respetuoso y sobre todo valorando su presencia en el desarrollo social. Es aquel que, haciendo uso correcto de la gramática castellana, y aquí quiero resaltar, haciendo uso correcto de la gramática del castellano, usa términos válidos para nombrar a mujeres como a hombres. No estamos hablando con el lenguaje inclusivo de lo que es correcto o no. Estamos hablando de lo que es inclusivo. Valorando esta importancia del lenguaje inclusivo, algunas estrategias de aplicación. No son todas, no son las únicas, pero son algunas que estamos promoviendo desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Como primera estrategia, tenemos visibilizar a ambos géneros, a hombres y mujeres en su diversidad, a través de algunas formas de palabras desdobladas. Por ejemplo, juez, jueza, fiscal, fiscal, alumno, alumna. Hablo de ambos géneros. La siguiente estrategia es neutralizar el género, con el uso de términos colectivos o el término persona, que involucra tanto a hombres y mujeres para llevar un mensaje. Por ejemplo, en vez de hablar solo de los funcionarios, podemos hablar del funcionariado. O en vez de hablar solo de los pequeños, podríamos hablar de la población pequeña. Tercera estrategia es identificar a cada persona. Cuando sabemos ya de quién hablamos, con quién hablamos o sobre quién hablamos, entonces es importante colocar el nombre de la persona o de su cargo en los documentos oficiales que elaboramos. Así, nuevamente, señalo, estas tres estrategias, que no son todas, pero digamos que son las que nosotras promovemos más, es visibilizar a ambos géneros, neutralizar al género o identificar a cada persona. Voy a presentarle algunos ejemplos. Yo he identificado en la página del Ministerio Público
algunos documentos, como por ejemplo aquellos que presentan cuál es la realidad de la presencia de fiscales, hombres y mujeres, en los despachos. Y ustedes tienen una data informativa del año 2021 donde señalan el número de fiscalías con la que cuentan, los despachos fiscales, los fiscales, hablando numéricamente, que existen, y la densidad fiscal. Sin embargo, esta información, que para nuestro entender no es inclusivo, no me permite saber en este grupo de fiscales, que es un término genérico masculino, cuántos hombres y cuántas mujeres hay. Desde una mirada inclusiva, lo correcto sería que esta agrupación de fiscales tenga una información desagregada por sexo, mujeres y hombres. Siguiendo en esta estrategia 1 de visibilizar a ambos géneros, yo estoy identificando una publicación de ustedes, ¿no? Y donde, por ejemplo, la Oficina General de Potencial Humano, sobre las suplencias de 728, representan gráficamente la imagen del género masculino. Todas las personas ahí que se muestran son hombres. No obstante, desde un lenguaje inclusivo, lo que nosotros promovemos es que tanto la presencia de mujeres y hombres en su diversidad sean puestas de manifiesto en toda publicación que ustedes hagan. Ya está que en el ejemplo de un mensaje inclusivo yo les he agregado, por ejemplo, la imagen también de mujeres y mujeres en diversas condiciones y situaciones, por ejemplo, mujeres con discapacidad, que es una práctica también que tendría que elaborarse, desarrollarse, si queremos colocar imágenes de hombres y hombres de diversas edades, de diversas condiciones, ¿no? Que va a ser además que no solamente la información o la comunicación que ustedes realicen sea solo inclusiva desde una mirada de género, ¿no? Sino desde diversos enfoques, como por ejemplo el enfoque intercultural. En la siguiente estrategia, la estrategia 2, que habla sobre neutralizar el género, yo estoy colocando un texto desarrollado por ustedes y que nos habla y nos señala quiénes pueden formular una denuncia. Y como pueden observar, en el desarrollo de este texto, lo que se utiliza y lo que predomina es el genérico masculino. Se habla de que quienes pueden denunciar son los profesionales de la salud, los profesores de un centro educativo, los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. También me dice quienes están facultados a no denunciar, que son los esposos, los hijos, los padres, hermanos, los amparados bajo el secreto profesional o aquellos que pueden hacer uso si así lo deciden, aquellos. Esta forma de redacción no inclusiva nosotros la podemos trasladar de una forma inclusiva neutralizando el género y utilizando, como ya les señalé antes, términos como persona o quienes, que son términos neutrales. Y así, en vez de decir los profesionales de la salud, yo hablo solo de profesionales de la salud. No le antepongo el artículo en genérico masculino porque puedo estar refiriéndome a hombres y a mujeres. O puedo hablar del personal docente, personal como término colectivo. O también puedo hablar de funcionarios y funcionarias bajo términos desdoblados. Cuando nos referimos a las personas facultadas para denunciar, podemos neutralizarlo con el término quienes y así señalar quienes tienen la facultad para no denunciar. Y aquí podemos sí, y no es que podemos, debemos desdoblar términos, porque pueden denunciar el esposo y la esposa, los hijos y las hijas, las madres, los padres, hermanos y hermanas. No debemos solo aplicar el lenguaje genérico masculino como ya les vengo señalando. Entonces, esta es una situación que solo requiere práctica de cada uno y una de nosotras. Es relativamente fácil, pero tenemos que ponerlo en práctica bajo uso de una gramática castellana que nosotros la conocemos desde la escuela, ¿no?
tomando como referencia algunas publicaciones de ustedes, ¿no? Presentamos, por ejemplo, un mensaje de Twitter donde se habla sobre aquella persona que incumple una resolución que lo obliga a prestar alimentos para ser sancionado o que puede ser sancionado hasta 3 años de cárcel. Pero ustedes ahí hablan desde una mirada de la sanción que va a recibir el hombre, porque el lenguaje que ustedes utilizan es masculino, genérico masculino. Pero esto podremos neutralizarlo con términos colectivos o con el término persona, porque este incumplimiento no es estrictamente solo de los hombres, puede ser también de las mujeres. Y aquí les presento un ejemplo de redacción, ¿no? Cuando hagamos este ejercicio debemos tener siempre en cuenta las reglas de gramática en cuanto a género y número, porque en la redacción del primer ejemplo, que yo le llamo no inclusivo, ustedes hablan de una persona, pero luego se refieren a él. Y la persona, desde el genérico, es femenino y por lo tanto lo que continúa en la oración debe ser aplicado de la misma manera. Y hablando ya de la estrategia 3, es decir, cuando identifico a cada persona, yo les presento una forma de redacción no inclusiva, donde ustedes, por ejemplo, dirigen el documento y señalan señor, ¿no? Cuando realmente a quien se están dirigiendo es a una mujer. Lo correcto en esta forma de comunicación es que ustedes, al haber identificado a la persona a la quien se están dirigiendo, pongan el término correcto, que es señora. Como un siguiente ejemplo, en esta misma estrategia, yo les presento un siguiente párrafo. La Oficina de Administración de Potencial Humano concluye que la señora Carolina Moreno cumple con los requisitos para ocupar el cargo de confianza de jefe de control patrimonial y bienes incautados, ¿no? Yo he identificado que la persona es una mujer. No obstante, el término que le adjudico es en genérico masculino. Seguidamente, y al costado de este mensaje, pueden observar ya cómo, desde esta identificación clara que tengo del individuo, yo utilizo el término jefa, ¿no? Y eso es lo que debemos nosotros desarrollar cuando dirigimos oficios, memos y documentos oficiales a las personas que ya sabemos que la van a recibir. Copiado un mensaje de ustedes de hace ya varios años, en el 2019, donde felicitaron a las personas por el Día del Abogado. La redacción solo dice abogado, género gramatical masculino, pero en la imagen tenemos a una mujer y a un hombre. Cuando desarrollemos esta práctica y pongamos la figura de ambos géneros, debemos entonces nombrarlos y podríamos decir feliz día de la abogada y el abogado. Estas son las formas correctas de un lenguaje inclusivo que debemos de promover dentro de la administración pública. Y no es por una condición de que nos parece correcto o no, sino que más allá de eso, estamos obligadas y obligados a hacerlos en el marco de una ley que así nos los impone, que es la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, aprobados en el año 2007. Pero además, y para el caso del Ministerio Público, por una directiva que aprueba la implementación del lenguaje inclusivo desde el año ya 2013. Imagínense, ¿no? Tantos años y todavía nos falta seguir aplicando esta forma de comunicación. Algunos ejemplos prácticos que yo le voy a presentar seguidamente desde la base también de documentos que ustedes han desarrollado. Aquí, por ejemplo, lenguaje inclusivo en la redacción. Cuando nosotros hacemos o lanzamos una convocatoria laboral, por lo general y en todas las entidades se da, es que utilizamos el género gramatical masculino. Hablamos de los postulantes, los interesados, los ganadores, los seleccionados, ¿no? Y aquí, por ejemplo, cuando hablamos para la inscripción de una convocatoria laboral X, decimos de manera no inclusiva que los interesados
Deben descargar los anexos publicados en la web institucional y presentar la documentación completa por mesa de parte. Esta forma no inclusiva aplicada con este término, podemos nosotros trasladarla a una forma inclusiva y podemos desdoblar términos y utilizar los artículos los interesados, interesadas deben descargar. O podemos utilizar el término persona. Las personas interesadas deben descargar. Reitero, el término personas implica la presencia de hombres y mujeres en su diversidad. O si quiero neutralizar, ¿no? Por una simple práctica de una tercera estrategia, yo podría decir, quienes tengan interés de postular deben descargar los anexos X. Entonces, como una forma no inclusiva, podemos volverla inclusiva bajo la estrategia que a ustedes mejor les parezca. Presento el ejemplo de un afiche publicado por ustedes para las elecciones del 2001 y cuando señalan quiénes son las personas que deben cumplir la labor fiscal en una jornada electoral, hablan de los fiscales, ¿no? El lenguaje nos presenta la presencia solo de hombres. Esta forma yo podría traducirla a una manera inclusiva señalando que la labor que deben cumplir las y los fiscales en la jornada electoral es tal cual. O que la labor que deben cumplir las y los fiscales en la jornada laboral es tal cual. ¿Qué hago aquí? Yo he utilizado una estrategia de desdoblar términos, ¿no? Visibilizar a ambos géneros. ¿Ok? Cuando nosotros elaboremos cualquier tipo de documentos, lo que debemos hacer es tratar de que bajo una sola estrategia se presente a lo largo de todo el documento y no estar desarrollando todas y cada una de ellas, salvo que la misma redacción o el mensaje que vayamos a dar lo amerite. Cuando ya hablamos de un diseño gráfico, y esto lo he sacado hace unos días de la página web del Ministerio Público, ustedes al referirse o al presentarse como institución y señalar quiénes son, se presentan como los defensores de la legalidad. Defensores desde un lenguaje genérico masculino. Y es más, las imágenes o los muñecos que ahí se presentan hacen ver que solo fueran hombres. No obstante, para volver este mensaje inclusivo desde una diagramación pertinente, podríamos mostrar la imagen de hombres y mujeres. Y no deberíamos mostrar las imágenes de hombres y mujeres. Y hablar de defensoras y defensores de la legalidad. ¿Se dan cuenta? Cómo agregar un término adicional a un mensaje puede visibilizar en igualdad de condiciones la presencia de mujeres y hombres. Este lenguaje inclusivo no solo se reduce a la forma en cómo escribimos o cómo graficamos, también tiene que ser aplicada en la interacción oral. Y esto es un aspecto importante pero poco conocido, o digamos que la mayoría de las personas tienen duda de cómo desde el momento en que yo hablo aplico el lenguaje inclusivo. Y esto, más allá de hablar de las y los jefes o jefas, va por el hecho de abandonar tratos discriminatorios al momento de hablar y que se manifiestan con expresiones verbales que por su forma o contenido cargan de un desprecio o reproducen estereotipos sobre las personas por diferentes razones. No sé, pues, cuando hablamos de, bueno, las mujeres son las que más chismean, ¿no? O bueno, las mujeres en la oficina son las que mejor pueden preparar una celebración. Entonces ya cuando estoy interactuando con otra persona, yo ya estoy asumiendo, ¿no?, ciertos comportamientos y actitudes a determinado género. Actitudes que discriminan o que relegan o que supeditan. Debo eliminar estos estereotipos sexistas, ¿no?, que se creen pues que las mujeres son el sexo femenino más dulce, más sensible, son aquellas que pueden cuidar mejor a las personas,
son más dedicadas, ¿no? Aspectos que muchas podrían considerar, sí, pues es verdad, y más bien me están reconociendo o me están piropeando por algunas expresiones, pero que realmente lo que hacen es encasillar, estereotipar a las mujeres, desde un estereotipo de género, poner a las mujeres en determinados ámbitos y bajo determinados comportamientos, ¿no? Y estos comportamientos muchas veces generan aspectos que jerarquizan la presencia. A las mujeres con poca valoración en cuanto a sus opiniones, sus análisis, ¿no? El mensaje que ellas puedan dar. Mientras que a los hombres en un nivel mayor, porque al ser tan analíticos, sus opiniones pueden ser más importantes. ¿Ve? Entonces, estas formas de hablar tendrían que ir eliminándose. Promover vocerías igualitarias, decimos, y la participación en las intervenciones. Muchas veces cuando organizamos eventos, y eventos donde vamos a invitar a más de una persona que quizás de repente represente una entidad, debemos ver, claro, bajo la importancia del tema que se va a abordar en estos eventos, es ver cómo la presencia esté en igual número de hombres y mujeres. Se cree mucho, y acá pues en el tema de promover vocerías igualitarias, que cuando hablamos de género, violencia de género, violencia contra niños, niñas y adolescentes, son las mujeres las mejor capacitadas y las que tendrían que hablar sobre dicha temática. Mientras que los hombres tendrían que ir a hablar, pues, por su misma naturaleza, sobre economía, sobre política. En estas vocerías, la presencia de las mujeres, la verdad, realmente están un poco relegadas. Entonces, debemos promover esas vocerías igualitarias independientemente de la temática que se desarrolle. Y claro, identificando a la persona que mejor brindaría esta información o capacitación que ustedes promuevan, ¿no? Debemos también, desde una interacción oral, abandonar estos apelativos motivados por el aspecto físico de una persona. En la administración pública, ciertamente no se da mucho de que se hagan se desarrollen conversaciones dirigiéndose de manera peyorativa hacia otra persona, que sea de repente una persona que tenga alguna discapacidad, ¿no? Pero sí se da muy, muy constantemente respecto a la forma en cómo nos dirigimos hacia un practicante o una practicante o un cesigrista, y los tratamos peyorativamente como hijito, hijita, niño, niño, ¿puedes hacer aquello o puedes hacer aquello? Porque como se les ve personas jóvenes, ¿no? Tratamos de esas formas de comunicación. Los llamamos así, y eso no es correcto. Quienes estamos en la administración pública somos personas adultas. Somos señores y señoras, desde un lenguaje que promueve respeto y donde los términos que minimizan deben de ser desterrados, deben desaparecer. Y eso, yo que tengo una constante interacción con entidades públicas, lo veo reiterada y reiterada y reiteradamente, ¿no? Entonces, creo que estos apelativos y estas formas de cómo dirigirnos hacia otra persona deben partir por generar comunicaciones respetuosas. Cuando hablamos del lenguaje inclusivo también en la interacción oral, debemos incorporar a hombres y a mujeres en diversos ámbitos de desarrollo, bajo nuevas realidades. Y cuando digo nuevas realidades, debemos al momento de hablar, de mencionar a una gruera, a una planificadora, a una fiscala, a una generala, ¿no? Que son labores o profesiones que hoy por hoy se desarrollan y que desde una correcta aplicación del lenguaje castellano, tienen que ser nombrados bajo el término exacto. Término exacto que parte por saber, además, si son hombres o mujeres en su universidad.
¿no? Y estos términos que yo les acabo de mencionar, por ejemplo, son términos ya reconocidos por la RAE. Ustedes, al momento que los visiten, pueden buscar en su diccionario, por ejemplo, estos términos que no han sido inventados ni transgreden ningún tipo de gramática castellana. También hablaré de algunos aspectos a saber, aspectos que nos van a nosotros recordar cuando no se debe neutralizar el género y cuando las reglas gramaticales deben ser correctamente aplicadas. Por ejemplo, ¿dónde no se debe aplicar la neutralización del género? Es en el diseño de programas, políticas, planes, que son documentos que contextualizan problemáticas y a través de los cuales se promueven medidas que generen beneficios para la población. Y cuando hablo de la población, hablo de hombres y mujeres en su diversidad. Así pues, si yo elaboro una política pública, en esta política pública no puedo hablar de la población o de las personas. Tengo que hablar de aquellas medidas que van a generar mejores condiciones de vida, tanto a hombres como a mujeres. Y por tanto, si yo voy a presentar cifras estadísticas, las cifras estadísticas tienen que mostrarnos estas realidades diferentes y las brechas existentes entre uno y otro, ¿no? Es importante que frente a esta información los datos desagregados por sexos sean claramente señalados y no como una condición de que, bueno, así nos los está pidiendo el ente rector. No, sino que la información desagregada por sexo también es una exigencia para la administración pública contenida en la Ley de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres. Ninguna política que nosotros desarrollemos es neutral al género. Ninguna medida que nosotros desarrollemos puede ser igual para toda la población, porque desde nuestra diversidad que nos da el lugar donde nacemos, nuestra edad, la situación de discapacidad en la que podemos vivir, nuestra cultura, hace que estas medidas sean desarrolladas mirando esas diferencias, y unas diferencias que necesitan ser contrarrestadas mediante medidas, acciones específicas desde una diferencia de género. Por tanto, y reitero, ¿dónde no se debe neutralizar el género? En el diseño de una política, de un plan, con la elaboración de datos estadísticos, en la presentación de brechas de género. La información desagregada por sexo siempre tiene que estar presente. Les estoy mostrando, por ejemplo, algunos errores que se cometen cuando se quiere aplicar el lenguaje inclusivo. No lo he señalado aquí, pero sí quiero hacer una tingencia. Cuando hablamos del lenguaje inclusivo, su aplicación está estrictamente referida cuando hablamos de seres humanos y no así de seres inanimados. Lastimosamente, se han aprobado algunas directivas y guías en algunas instituciones, y no voy a decir cuál, donde el lenguaje inclusivo se ha aplicado para nombrar carpetas. En los ejemplos presentados se habla de las y los carpetas. Esto es algo que hay que tenerlo muy en cuenta. El lenguaje inclusivo solo se aplica para referirse a personas, hombres y mujeres en su diversidad. Dicho esto, es importante resaltar que uno de los grandes errores que se comete es la falta de concordancia entre el género y número, ¿no? Y hablamos, por ejemplo, cuando utilizamos como punto de partida el artículo los, ¿no? El sustantivo siguiente es, por ejemplo, secretarias, los secretarias, cuando correctamente es los secretarios, las secretarias. O hablamos de los y las jueces. El artículo anterior al término jueces es de género gramatical masculino, por tanto el orden tendría que ser el correcto. O cuando hablamos de los personas, cuando el único artículo que le corresponde al término personas es las. Otro error que hemos identificado es la redundancia de términos. Y cuando hablamos, por ejemplo, de mujeres, ¿no?
siempre ocurre que identificamos la mujer fiscal, cuando simplemente con el artículo ya podemos decir la fiscal, o las mujeres periodistas, cuando podríamos decir las periodistas. Hay algo que hay que tener muy en cuenta en la aplicación del lenguaje inclusivo, y es el uso del término o del morfema, el símbolo de la arroba. Este es válido solo para los medios virtuales, ¿no? El Facebook, el Twitter, ¿no? Pero no es correcto aplicarlo en documentos oficiales. El arroba debe ser un elemento que no debe estar presente en documentos formales, en informes técnicos, en resoluciones, en oficios, ¿no? Porque vuelvo a reiterar, solo está validado para este medio virtual, ¿no? Y en el reporte de información desagregada por sexo, ojo que hay que incorporar información oficial. Las fuentes oficiales nos van a permitir que lo que nosotros informemos, como por ejemplo una brecha de género, sea realmente lo que está ocurriendo y lo que presente la realidad de una sociedad. Y así tendríamos que nosotros señalarlo, porque también hemos identificado que por ser demasiado inclusivas o inclusivos con el uso de este lenguaje, elaboramos información y brechas que no son reales. Esto hay que tenerlo muy en cuenta, por favor. Les voy a presentar algunos argumentos frente a las críticas de su aplicación y los mitos que hoy por hoy aún existen respecto al lenguaje inclusivo. Ciertamente a nivel mundial existen muchas personas que muestran su rechazo frente a este lenguaje, señalando que su aplicación es inexacta, es errada, no resuelve problemas, es una pérdida de tiempo. Sin embargo, estos argumentos no son reales, no son exactos, pues bajo las orientaciones que nosotros venimos promoviendo desde la guía del lenguaje inclusivo, Si no me nombras, no existo, elaborado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en el 2013, pero además en la Directiva General, Normas para incorporar y promover el uso del lenguaje inclusivo, aprobado por el Ministerio Público mediante Resolución de Gerencia General 1042-2013, ¿no? Podemos decir que sí, que el lenguaje inclusivo es necesario y es importante. Y que cuando decimos que atenta contra la gramática y destruye el uso correcto del lenguaje, nosotros podemos decir que el lenguaje inclusivo no cambia para nada la gramática del castellano. Lo que busca es cambiar los actos que discriminan al momento de escoger estas alternativas no inclusivas y pasar de, en vez de utilizar el término hombre para hablar de hombres y mujeres, a hablar como la humanidad, ¿no? O el ser humano, ¿no? Entonces, no es que nosotros estamos inventando términos o creando términos que, bueno, no tienen validez ni asidero. No es así. Nosotros, desde un respeto frente a la gramática castellana, lo que hacemos es elegir algunas alternativas de redacción. Se dice que el lenguaje inclusivo es una pérdida de tiempo y que puede emplearse en otros temas. Falso. El lenguaje inclusivo no es una actividad políticamente correcta que deben tener algunas personas y otras no. Las que son sensibles deberían ciertamente solo aplicarlos. Es lo que se dice. No es así. El lenguaje inclusivo es una manifestación expresa de nuestra existencia. Su aplicación es una obligación de Estado, ¿no? Y de quienes principalmente trabajamos en la administración pública.
no es una pérdida de tiempo, porque desde el momento en que nosotras y nosotros visibilizamos a hombres y mujeres en su diversidad, vamos entendiendo que son grupos diferenciados y que requieren medidas específicas para contrarrestar las situaciones por las que vienen sufriendo algún tipo de discriminación. Por ejemplo, solo le compete al MIN y a sus especialistas en género, a las mujeres que abordan la temática de género. Falso. Y les vuelvo a repetir, en el 2007 se aprobó la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres, la Ley número 28983, cuyo artículo 4, numeral 3, nos obliga desde esta práctica para promover tratos respetuosos e igualitarios a aplicar el lenguaje inclusivo. Estamos, por tanto, obligadas y obligados a hacerlo en cada una de las entidades en las cuales nosotras y nosotros venimos trabajando. Está también contenida en la Política Nacional de Igualdad de Género aprobada en el 2019 mediante Decreto Supremo 008 y que establece lineamientos y objetivos que todas las entidades de la administración pública en los 3 niveles de gobierno deben desarrollar para el cierre de brechas o desigualdades de género. Entonces, no es que solo nos compete a un sector y a un grupo de personas que trabajan en este sector. Se dice que el lenguaje inclusivo en sí no es discriminatorio. Y ahí, si bien es cierto, esto es falso, porque claro, el lenguaje en sí no es discriminatorio, el problema está en la forma en cómo lo empleamos, ¿no? Cómo utilizar. Al utilizar determinados términos, ocultamos, invisibilizamos, relegamos, menospreciamos a un género frente a otro, ¿no? Y ahí, por ejemplo, yo quiero señalar que este es un aspecto importante, porque cuando se quiere rebatir su importancia, se dice, pues no, ¿para qué? Si al final nosotros, desde el momento en que hablamos, promovemos la igualdad y la no discriminación principalmente para las mujeres. No es así, señores, porque, vuelvo a reiterar, cuando conversamos, dialogamos, debatimos o analizamos una política pública, por ejemplo, y no visibilizamos la presencia de las mujeres, entonces la estamos relegando de futuras medidas que van a mejorar sus condiciones de vida. Se dice que el lenguaje inclusivo no aborda los verdaderos problemas, los problemas que afronta o que se afronta en la administración pública. Esto es falso. Nosotros en el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables podemos decir que el lenguaje inclusivo tiene un impacto en la vida de mujeres y hombres en su diversidad, pues a través de su visibilización en igualdad de condiciones se reconoce su presencia y se promueven medidas afirmativas y necesarias para mejorar su situación. Sí permite abordar grandes problemas de discriminación, principalmente con las mujeres. En el año 2021 se aprobó el Plan Nacional de Empleo Decente, el plan en el cual se establecen lineamientos y objetivos que disponen que todas aquellas medidas que se pretendan desarrollar desde el ente competente para mejorar el nivel de educación de las personas, ya sea en el acceso o la culminación de la educación básica, tiene que hacerse mirando cómo estas situaciones mejoran para hombres y mujeres. ¿Qué es lo que pasaba en políticas anteriores? Se hablaba de manera neutral de la población, mejorar las condiciones de educación básica en la población. Y las medidas que se desarrollaban siempre se centraban a mejorar las condiciones del hombre. Hablo del individuo del sexo masculino. Y relegaban a las mujeres. Hoy por hoy, con este lenguaje inclusivo, esta política ya nos obliga que esta situación debe ser mejorada para ambos grupos. Y tenemos que así cumplir. Dicho esto, entonces, el lenguaje inclusivo, señores, señoras, más allá de las y los, lo que realmente es visibilizando nuestra presencia en igualdad de condiciones, es buscar promover mejores de condiciones de vida. Condiciones de vida desde el ámbito de competencia y función de cada entidad dentro de la administración pública. Y como Ministerio Público, ustedes también están obligados de hacerlo, obligadas de hacerlo.
Como sabemos, la igualdad de género sigue siendo un tema con retos pendientes en nuestro país, un reto que nos obliga principalmente a quienes trabajamos en la administración pública a mejorar nuestras intervenciones, a analizar los contextos, la problemática, cómo una situación no afecta de la misma forma a todos los grupos poblacionales, sino que se presenta y genera perjuicios de manera diferenciada. Y es desde esta mirada, de esta visibilización de nuestra presencia, es que vamos a mejorar cada una de nuestras intervenciones. Ya para terminar en esta presentación y bajo hoy por hoy de una apuesta real y efectiva de un lenguaje inclusivo que visibilice nuestras presencias, es que cada una de nosotras y cada uno de nosotros debe ser consciente del poder que tiene para transformar estas realidades. Usemos el lenguaje inclusivo para avanzar en la igualdad de género. Usemos el lenguaje inclusivo para promover, eliminar la discriminación. Usemos el lenguaje inclusivo, porque si no me nombras, no existo. Señores, señoras, reiterando mi agradecimiento a esta tarde en la cual he podido compartir algunas experiencias en el uso del lenguaje inclusivo, quiero reiterar nuevamente mi agradecimiento y ponernos a disposición como Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a través de la Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género para poder estar atentos a cualquier inquietud o necesidad de poder ahondar en esta temática que nos va a llevar a ser mejores personas. Agradezco nuevamente por su atención y muy buenas tardes.